Entonces, cuando yo a un humano le saco la naturaleza, cuando yo a un humano lo mantengo todo el tiempo estresado y yo a ese humano además lo alimento mal y le doy comida ultraprocesada y le doy aceites vegetales de maíz, girasol, canola y le doy azúcar y al sacarlo de la naturaleza no tiene biogénesis mitocondrial y no genera serotonina y al no moverse no genera endorfinas. Entonces, todo nuestro laboratorio se va modificando y se va transformando en un laboratorio débil, ¿sí? De hecho, es casi un milagro, David, que mucha gente llegue a vivir casi 80 años, cuando en los últimos 60 años no hicimos más que destruir nuestra salud. Marcos, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, David. Muy bien, ¿y vos? Excelente, de verdad que agradecido por la oportunidad de entrevistarte porque sé que eres, un crack en el mundo del biohacking, un profesional excelente y de verdad que como persona, por lo menos hasta ahora, has sido A1. Así que agradecido de tenerte por aquí. Muchas gracias. Vamos a estar hablando del mundo del biohacking que te has dedicado seguramente los últimos años. Ya te voy a preguntar por qué, porque descubrí que eres psicólogo. Me llamó la atención de un psicólogo biohacker. Ya me explicarás cómo llegaste hasta allí. Pero bueno, a mí no me gusta presentar a mis invitados, me gusta que ellos se presenten, así que por favor, sé tú quien nos cuente quién es Marcos Apud. Bien, bueno, David, yo lo hago simple. Marcos Apud es un psicólogo, como dijiste recién, de base. Mi formación troncal es la psicología. Y un explorador de la conexión entre la mente y el cuerpo. Soy entrenador físico también, digamos. Hay otros títulos que no tienen como mucho sentido compartir ahora, sino que mi dedicación tiene que ver básicamente con compartir hábitos que potencian la salud y el bienestar de las personas. Básicamente democratizar la salud, darle soberanía a las personas para que puedan saber gestionar su salud, sabiendo cómo funciona nuestra biología y nuestra mentalidad. Así que básicamente soy un hombre abocado a esto, padre de 3 hijos, una persona muy feliz que está en este momento surfeando en su propósito. Qué bonito. Y me llama la atención de que, claro, vienes del mundo de la psicología. ¿Cómo empezó esa pasión por el mundo del biohacking? ¿No? ¿Cómo te enteraste? ¿Quién te sembró la semilla del biohacking? Bueno, en realidad yo empiezo a darme cuenta de que ya era un biohacker cuando empiezo a conocer qué significa este término biohacking, ¿no? Que en realidad el biohacking es el uso de ciencia, de tecnología y la reincorporación de hábitos ancestrales, hábitos milenarios que al humano lo hacían un animal muy fuerte, y que hoy sabemos que si retomamos esos hábitos, además comprendiendo qué efecto tienen en nuestra biología, pueden permitirnos tener un control mucho mayor de ella y poder llegar a nuestra mejor versión, ¿no? Poder optimizar la biología y la mentalidad al máximo nivel, alcanzar la longevidad en plenitud, lograr mucha mayor productividad con altos niveles de energía, tener un sistema inmune a prueba de balas. Todos estos son temas que siempre me apasionaron como psicólogo. En realidad, nunca fui un terapeuta centrado en la enfermedad, sino un terapeuta que buscó reformular rápidamente los conflictos que traía a mis pacientes para llevarlos hacia los aspectos sanos, los recursos saludables que tenían en su mente. Entonces, esto de hackear, de buscar atajos, de buscar hacer un proceso de encontrar intervenciones que sean cortas y que permitan a las personas funcionar mejor psíquicamente, fue siempre algo que me obsesionó sanamente, digamos, ¿no? Y cuando me di cuenta de que realmente me di cuenta de que existía un doble proceso de cambio, que no solamente existen los procesos de cambio top-down, de la mente al cuerpo, sino también los bottom-up, del cuerpo hacia la mente, los cambios somatopsíquicos. Ahí descubrí el verdadero poder del biohacking sobre la psiquis. Cómo podemos cambiar la mentalidad de alguien, cómo hacer que sus pensamientos cambien drásticamente porque logramos que su laboratorio emocional, y señalo mi intestino, estoy señalando en realidad nuestro primer cerebro, porque le llamamos segundo cerebro solo porque ya le habíamos puesto este nombre a este. Pero si yo el 90% de mi fábrica emocional la tengo aquí en mi intestino, y yo empiezo a ayudar a una persona que sane a través de su alimentación, estoy haciendo un cambio que va desde el cuerpo hacia las emociones, de las emociones hacia el pensamiento, y jugando con esa bidireccionalidad podemos lograr realmente cambios muy profundos, solamente cambiando hábitos, a veces casi sin meternos mucho en el mundo de los conflictos o de la historia de las personas, que eso era un cliché, digamos, dentro de la psicología, ¿no?
volver siempre al conflicto, al pasado. Mire, me encanta que hayas mencionado el tema del... No, no lo había pensado así, de hecho, el tema de que se le llame segundo cerebro, porque claro, obviamente ya le habíamos puesto de nombre al primero. Ya estaba bautizado el otro. Claro, habría que buscarle otro nombre, pero es curioso de que justamente cómo la alimentación puede influir en nuestras emociones. Y yo te quiero comentar algo porque realmente tengo un conflicto con el mundo del biohacking, porque dentro de este mundo se habla mucho de la longevidad saludable, Ujú, de eso de llegar a los 100 años, de llegar a los 120 años, pero cuando te fijas en la realidad, lo que está ocurriendo realmente allí fuera es que estamos viviendo menos que nunca, ujú, estamos viviendo menos que nuestros padres ujú, y que luego estamos envejeciendo antes. ujú. Entonces, ¿qué es realmente lo que estamos haciendo mal como para que esté ocurriendo exactamente lo opuesto a lo que de repente nos quieren vender dentro del mundo del biohacking? Que ya seguramente vamos a hablar de ello. Sí, no solo el biohacking. Hoy hay digamos, una excelente prensa de las zonas azules, digamos, con ciertos mitos, ¿no? Que un gran amigo, Ernesto Prieto Gratacós, invito a que lo sigan, él devela unos cuantos de estos mitos en relación a las zonas azules, propuestas por Buettner especialmente, se ha hecho muy famoso con la serie, ¿no? De las zonas azules. Existen ciertos lugares en el mundo donde es cierto, las personas viven mucho tiempo y muy bien, con una alta calidad de vida, y de hecho nosotros podemos lograr alterar ciertas variables y promover las posibilidades de que eso ocurra. Es llegar, la verdadera longevidad es poder llegar a una vida con una expectativa máxima de cuánto puedo vivir, pero con el máximo de plenitud. No se trata simplemente de prevenir las enfermedades o la muerte precoz, sino que se trata justamente de poder ver cuánto es lo máximo que podemos vivir con el máximo de plenitud. Y tenemos ya un conocimiento hoy que nos permite entender qué es lo que si modificamos, con qué variables si jugamos, podemos llegar a aumentar nuestra expectativa de vida. Sin ir más lejos, la neurolongevidad, que es un tema que me apasiona, tema de mi próximo libro, lo que nos dice es que cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, tres estímulos, David, que vos los conoces muy bien, el ayuno, el frío y el HIIT, el entrenamiento intervalado intenso, especialmente de fuerza, nosotros simplemente con esos tres estímulos ya estamos promoviendo un fenómeno dentro del cerebro que es la neurogénesis, el nacimiento de nuevas neuronas. Especialmente en el área del hipocampo y en el área subventricular nacen entre 700 y 1400 neuronas por día. Con eso nosotros podemos incrementar el dotaje neuronal, que si nosotros incrementamos la cantidad de neuronas, que vamos perdiendo, si no, entre 10.000 y 100.000 por día, y solo tenemos 86 billones desde que nacemos, si nosotros sabemos cómo multiplicar ese dotaje, si nosotros sabemos cómo generar neuroplasticidad, más conexiones, y sabemos que hay ciertos hábitos y prácticas que lo promueven, nosotros podemos extender la vida de nuestro cerebro. Pero lo podemos hacer con toda nuestra biología y con todo nuestro ser. Hay secretos que muchos de los que nombran en las zonas azules son ciertos, ¿no? Ser personas útiles en nuestra comunidad hasta el fin de nuestros días, ser personas de referencia, no transformarnos en seres obsoletos porque envejecemos, tener una vida social y afectiva muy fuerte, muy potente, relacionarnos más con la naturaleza y con las personas que con la tecnología, ¿sí? Reír mucho, disfrutar mucho de la vida, hacer trabajo de fuerza, movernos todo el tiempo y por sobre todo vivir en contacto con la naturaleza. Si vos me preguntás, David, ¿qué estamos haciendo tan mal los seres humanos hoy? Lo que estamos haciendo mal desde hace unas cuantas décadas es habernos desconectado de la naturaleza de la forma en que lo hicimos. Desconectarnos del poder del sol, desconectarnos del poder de la tierra, ponernos debajo de las plantas de los pies plástico y goma, los dos mayores aislantes que existen, los que están aislando esos cables para que no nos electrocutemos. Y de esa forma nos fuimos debilitando. Más una alimentación que fue industrializándose cada vez más que le fuimos robando horas al sueño, especialmente desde que existen las bombitas. Dormimos 2 horas menos en promedio que hace 100 años, 1 hora menos que hace 50 años. Si nosotros seguimos entrando en las distintas dimensiones del bienestar, sueño, alimentación, actividad física, gestión del estrés, ni hablar,
vivimos en una simpaticotonía. ¿Qué quiere decir? Con el sistema simpático activo en modo de huida o lucha, todo el tiempo, todo el tiempo. El estrés sostenido es uno de los grandes asesinos silenciosos de esta era. Entonces, hay muchas cosas que hacemos mal, pero todas las podemos modificar. Todas estas están bajo nuestro control, David, y son las que determinan o por lo menos condicionan las 5 causas, ¿sí? Los 5 jinetes del apocalipsis, como digo yo, que hoy se llevan la vida de 8 de cada 10 personas de más de 40 años en el mundo. Las enfermedades cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, que ya le está ganando el número a los accidentes cerebrovasculares, y las enfermedades neurodegenerativas, demencia, Parkinson, Alzheimer. Y las autoinmunes, que si bien muchas veces no matan, pero sí deterioran nuestra calidad de vida. Son los 5 monstruos que nosotros podemos gobernar y dominar si sabemos gobernar nuestros hábitos. Y curiosamente es lo que tú decías, que está en nuestras manos hacer los cambios que requieren, porque mucho va de epigenética, que es algo, o sea, yo alucino leyendo a Bruce Lipton, te das cuenta que es algo que viene desde décadas, ¿no? Que ya se sabe, y vemos cómo incluso profesionales de la salud a día de hoy siguen enganchados en ese, en pensar que muchas de estas enfermedades que a día de hoy nos aquejan, pues son simplemente consecuencias de, de, de nuestros padres porque lo hemos heredado a nivel genético, ¿no? Cuando ya se ha hablado del tema de epigenética. Y me llama la atención, me da gracia porque tú mencionabas estos tres factores que mencionabas, era ayuno, frío y HIIT, y la mayor parte de la población que quiere buscar justamente mantener sano el cerebro, lo que está haciendo es jugando, tiene un nombre el jueguito este de los números, que ves a todas las personas mayores jugándolo en los aeropuertos. ¿De números o el de colores? Estamos hablando de Candy Crush o esos juegos casino. No. No. Te digo uno que es de números que los pones en hilera y tienen una secuencia. Tiene un nombre particular, ahora mismo no lo recuerdo, pero mucha gente mayor lo utiliza como para mantener esa agilidad mental. Sudokus, distintos bravo. tipos de juegos cognitivos. Se sabe que funcionan, es decir, ayudan. A la hora de mantener un cerebro lúcido, lo que queremos generar es una suerte de reserva cognitiva, ese es el término que elaboró mi querido Ernesto Prieto Gratacós, que ya lo nombré una vez, que es la capacidad de poder tener como un combustible que dure lo suficiente en el cerebro y no solo se hace trabajando sobre la maquinaria, sobre el hardware, sino sobre el software. Entonces, hay juegos que podemos hacer. Por ejemplo, David, te invito a que empieces a hacer este juego durante los próximos 10 años, que es cada vez que entres a un lugar nuevo, es decir, a un nuevo entorno, fija tu atención en 6 o 7 cosas, recordá en dónde están ubicadas y alguna de sus características, el color, la forma o algo. Entonces, después cerrás tus ojos, los repasás en tu mente y cuando abras los ojos, volvés a chequear a ver si invocaste o no invocaste algunas de esas variables. Entonces, esos juegos de memoria visual o juegos de memoria auditiva, como por ejemplo, si yo te leo 20 palabras y te digo que las recuerdes, y te digo, ahora escribílas, vamos a ver cuántas recordaste, ¿sí? O distintos ejercicios que realmente nos meten en un desafío cognitivo son excelentes. Sin embargo, hoy sabemos que la juventud del cerebro depende mucho más de la actividad física que de la actividad cognitiva, de los estímulos físicos que de los estímulos cognitivos. Sabemos que si queremos tener un cerebro joven, bastante neuroplástico, con muchos cambios anatómicos y fisiológicos, tenemos que entrenar, tenemos que hacer actividad física sostenida, sistemática e incluso una actividad física que tenga un alto nivel de intensidad en momentos acotados, ¿no? Esto que llamamos hormesis. La hormesis la podemos aplicar a muchas cosas. Es un estímulo muy intenso, subletal, no te mata, pero te hace más fuerte, ¿sí? Lo hacemos con el frío y el calor, esa es hormesis térmica. Lo hacemos con la actividad física, el HIIT, por ejemplo, darlo todo y luego descansar un poco. Y lo hacemos también con la alimentación, practicando ayunos, periodos de estrés por falta de ingesta, para no estar dándonos confort todo el tiempo, comiendo y comiendo y comiendo algo para lo que no estamos diseñados. Eso te iba a comentar, porque has mencionado la palabra, o sea, prácticamente todo lo que has mencionado son estresores horméticos.
¿Piensas que es justamente la comodidad que estamos consiguiendo con la vida moderna lo que nos está llevando sin a duda. morir antes y a envejecer mucho más temprano? La comodidad y la desconexión con la naturaleza, sin lugar a dudas, que ha hecho aumentar también de manera creciente los niveles de estrés. Entonces, cuando yo a un humano le saco la naturaleza, cuando yo a un humano lo mantengo todo el tiempo estresado, ¿sí? Pensando todo el día en problemas, problemas, problemas y más problemas, y yo a ese humano además lo alimento mal o le doy mucha comida y le doy comida ultraprocesada y le doy aceites vegetales de maíz, girasol, canola y le doy azúcar y lo inflamo más y le genero más estrés oxidativo. Y al sacarlo de la naturaleza no tiene biogénesis mitocondrial y no genera serotonina y al no moverse no genera endorfinas. Entonces, todo nuestro laboratorio se va modificando y se va transformando en un laboratorio débil. ¿Sí? De hecho, es casi un milagro, David, que mucha gente llegue a vivir casi 80 años, cuando en los últimos 60 años no hicimos más que destruir nuestra salud. Sí, y insulto tras insulto y de forma repetida y de forma sistemática, generación tras generación. Yo siempre digo que el cuerpo realmente es muy, muy noble para la cantidad de insultos que le damos todos los días, día tras día, y muchas veces no sin pensar las consecuencias, porque yo creo que muchas veces conocemos cuáles son las consecuencias, pero como no son consecuencias inmediatas, Exacto. pensamos que no van a llegar nunca. Exacto, ahí radica mucho esta frase de yo hago esto y a mí no me pasa nada. Yo como mal y a mí no me pasa nada. Yo duermo 4 horas y a mí no me pasa nada. Yo no entreno y a mí no me pasa nada. No te pasa nada Hasta que te durante pasa. 10, 15 o a veces, como el cuerpo es muy bondadoso, como dijiste recién, a veces te da hasta 20 años de adaptación. Incluso una adaptación que puede hacer que tus laboratorios sigan dando bien. Entonces te saco sangre y siguen dando bien. Sin embargo, un día aparece la enfermedad crónica. Muchas veces envía muchas señales antes. Al sostener las injurias, nunca dejamos que el organismo pueda hacer aquello para lo que está diseñado, que es autorrepararse continuamente. El organismo es una maquinaria que se está sanando a sí misma con múltiples recursos todo el tiempo, 24/7. Y nosotros con nuestros hábitos, lo que hacemos es ponerle trabas a ese proceso o favorecerlo. Es curioso de verdad cómo estamos destruyendo una máquina que es perfecta. De Mm, hecho, el mismo doctor Biter habla mucho de esto, ¿no? Que tenemos la salud perfecta. Lo que pasa es que, claro, con nuestros hábitos y nuestras decisiones, como tú dices, estamos rompiendo con esos procesos de recuperación, porque al final el daño siempre está ocurriendo, pero tenemos justamente exacto. mecanismos que están allí para ayudarnos a Reparar. reparar constantemente. Y yo te iba a preguntar, ¿te parece, por todo lo que has hablado, obviamente todavía no nos hemos metido mucho en el tema de biohacking puro y duro, Ujú, de la tecnología, pero ¿te parece que deberíamos ir primero a adaptarnos justamente, o sea, la parte del biohacking ujú. antes realmente de ir a buscar a hackear con tecnología? Es decir, recuperar esa ancestralidad que tú estabas hablando. Exacto, sin dudas, sin dudas. Existen por lo menos como 3 ramas del biohacking. Ojo, te lo comento porque, Ujú, te lo comento básicamente porque veo mucha gente que cuando te ve a ti seguramente en redes sociales y o me vean a mí utilizando el anillo, te ven utilizando las gafas, eso llama la atención. Entonces, ujú. claro, quieren ir a buscar como la tecnología, el Sí, hacking antes de irse a la biología. y tiene mucho que ver también con cómo está funcionando el humano hoy, que quiere soluciones mágicas e inmediatas. Entonces, como dijiste recién, ven esto o buscan una pastilla mágica para tratar de resolver algo que en realidad empieza mucho antes. Empieza en la reconexión con la naturaleza. Hace un rato conversábamos antes de empezar esta charla, de que yo hace 2 horas estaba almorzando en una plaza, en un territorio urbano, un pequeño espacio de pasto, pisando la tierra y a la luz del sol. El biohacking natural es la rama fundamental y principal, accesible y disponible para todos los humanos, full time, gratuita. Todos tenemos disponibilidad absoluta y libre del sol, de la tierra, de todo lo que hace nuestro organismo, de nuestra capacidad de respirar, de meditar y de todo lo que podemos hacer con la naturaleza. Podemos exponernos al frío, al calor, podemos
realmente buscar allí todo el alimento que necesitamos. No necesitamos fabricar ninguno. Sin embargo, nos dedicamos a deteriorar esos procesos. Pero es cierto que el biohacking natural es la clave, es la base de la pirámide, y luego tenemos el apoyo de la tecnología. El biohacking tecnológico, que es un intermedio, porque luego existe también un biohacking más hardcore, ¿sí? Que es, por ejemplo, el biohacking que practican los cyborgs, que se aplican chips en el cerebro para poder generar distintas facultades que por una enfermedad no la tienen o porque quieren desarrollar una cualidad que no tiene el humano de por sí. O los grinders que también se ponen injertos debajo de la piel. Eso es un biohacking extremo, digamos. De alguna forma, cuando uno se pone un pellet, por ejemplo, digamos, un chip de testosterona, también está haciendo un grinder. Sin embargo, estamos hablando de intervenciones más complejas. Y el biohacking tecnológico, que está como en una franja media, es el uso justamente de lo que yo llamo la tecnología del bien, la tecnología aliada. Tecnología, David, que de alguna forma viene a mitigar el daño de otra tecnología que hemos creado antes. Usamos blue blockers para mitigar el daño que nos producen las luces artificiales, la luz azul, especialmente de las luces artificiales y de las pantallas. Usamos estos trackers que nos sirven para medir nuestros hábitos porque estamos bastante desconectados de nosotros mismos. Hay una práctica que yo siempre recomiendo, vos que usas Oura también. Cuando te despiertes por la mañana, antes de mirar en tu app de Oura cuánto te dio el puntaje de tu disponibilidad de energía, cerrá tus ojos, conectate con tu cuerpo y primero echa tú el número para que puedas saber qué relación hay entre tu percepción, ¿sí? Tu quantified me, tu yo cuantificado y lo que te dice el dispositivo. Nosotros podemos usar toda esta tecnología, trackers, hackers, podemos usarlos a nuestro favor. La luz infrarroja es maravillosa. Los dispositivos de fotomodulación, la terapia lumínica, los dispositivos de biofeedback, todos nos sirven hoy para justamente restablecer niveles de fortaleza que hemos perdido por nuestra forma de vida. Mire, hay un par de cosas que has dicho que me han llamado la atención, porque es curioso que tengamos que hacer, tú le has llamado biohacking natural, y es curioso que tengamos que hacer biohacking para ir a buscar allí fuera algo que nunca debimos haber perdido. O Exacto. sea, eso es lo que a mí me vuela la cabeza. Ajá. O sea, tener que ir a buscar en un lugar, porque claro, luego te encuentras con cosas como esta, ok, tengo que hacer grounding. ¿Dónde hago grounding? O sea, yo he estado en ciudades como Bogotá, donde es difícil incluso conseguir un trozo de acera Ujú, con césped. Entonces, ujú. claro, me llama la atención de que tengamos que hackear de cierta forma nuestro entorno, lo que consideramos normal, para conseguir algo que nunca debimos haber perdido. Nunca debimos haberlo perdido. Lo hicimos en las últimas décadas. Por eso siempre digo, no es tanto el daño que hemos hecho aún los humanos con nuestra especie. Podemos recuperar No es muy tanto. rápido. No es tanto el daño. No es tanto el daño si Qué vemos la esperanza, Marco. evolución filogenética de la especie. La cantidad, cientos de miles de años de evolución que tenemos, y solamente han sido unas 5 o 6 décadas de autodestrucción desde lo biológico, de desconectarnos con la naturaleza. Entonces podemos recuperarlo muy rápido. Ahora, ¿por qué lo hacemos hoy de esta forma? ¿Por qué estamos buscando hacer grounding cuando antes era simplemente pisar la tierra? Tierra, pasto, arena. También podemos hacerlo en cerámicos, concreto, ladrillos y cuero. Todas las superficies conductoras de electricidad nos permiten hacer grounding. ¿Y por qué el humano hoy está volviendo a hacerlo? ¿Sabes por qué lo estamos haciendo? Fundamentalmente, por dos motivos. Primero, porque hemos quedado lo bastante y suficientemente asustados después de una nueva epidemia que se transformó en pandemia. Entonces, el ego del humano fue golpeado una vez más cuando pensamos que eso ya se había acabado en el 1900. Y por otro lado, además de querer recuperar la fortaleza inmune y de que eso haya pasado a un primer plano y de que necesitamos estar fuertes porque van a venir nuevos virus, porque van a pasar un montón de cosas en los próximos años y lo sabemos, es importante darnos cuenta de que estamos confiando también en que pisar el pasto es bueno porque hoy podemos medirlo científicamente. Hoy sabemos que nos exponemos al frío y que nos hace bien porque sabemos todo lo que promueve en términos biológicos porque tenemos formas de medirlo. Nuestros abuelos lo sabían intuitivamente.
Mi abuelo, cuando yo era chico, me decía que me bañe con agua fría, me decía que pise el pasto. Pues entonces mi abuelo era un biohacker. Sin embargo, él no sabía que producía desinflamación de las células, ni que eliminábamos radicales libres, ni que generaba autofagia regenerativa, ni que iba a disminuir el estrés oxidativo, ni a generar más mitocondrias. Simplemente sabía que eso te hacía bien. El conocimiento humano ancestral siempre estuvo. Hoy tenemos el conocimiento científico, que se conjuga con el conocimiento ancestral, y ahí podemos lograr la sabiduría. Y eso es lo que más me encanta de todo esto, porque pareciera que ya estaba todo escrito y simplemente estamos como reconectando con ese conocimiento que ya estaba, porque al final es lo que tú dices, o sea, era conocimiento que ya estaba, se hacía de forma intuitiva, sabías que te hacía bien. De hecho, incluso hay muchas escrituras también que hablan de muchas de esas cosas que a día de hoy utilizamos como herramientas y que con la ciencia, que es el nuevo lenguaje, simplemente el método científico, Exacto. estamos redescubriendo todo. Y hay una cosa que tú mencionaste que estoy completamente de acuerdo, que es que estamos tan desconectados de nuestro ser que necesitamos que un aparato electrónico, un Nos diga anillo, cuánta energía vamos a tener en el día. claro, o sea, o que te diga cómo dormiste. O sea, Ujú. eso es lo que yo muchas veces le digo a la gente cuando me dicen, ¿qué anillo usas? ¿Qué marca es? Y le digo, coño, tú sabes si dormiste bien o no. No necesitas un anillo que te dé un score. Ujú. O sea, evalúate, y por eso me gusta esa práctica que has comentado. Evalúate primero, y aquí todo el Exacto, mundo sabe si está durmiendo o no está durmiendo bien. No necesitas un anillo exacto, de lo que valga para que te diga, exacto. No es necesario. Salvo en algunos casos en donde yo directamente lo recomiendo de manera terapéutica, en donde hay personas que literalmente tienen trastornos del sueño muy importantes y ahí en esos casos quizás uno puede hablar de una relevancia mayor. Sin embargo, el 90% de los humanos que más o menos tenemos controlado nuestro sueño, podríamos perfectamente vivir sin este dispositivo y a lo que nos puede ayudar es a performar mejor. Yo antes de usar este anillo dormía 5 horas y media. Durante muchos años dormí esa triste cantidad de horas. Y cuando empecé a solamente usando el anillo, por supuesto que no, sino más allá de ser embajador de Oura, me nombrarían el rey de Oura. A partir de ahora, no se trata de eso. No fue la magia de un anillo, fue que esto me permitió ver un montón de variables que estaban interfiriendo, como mi comida tardía, eso traía un problema también, o estar con pantallas hasta tarde. Hackeando muchos hábitos que hacen a la higiene del sueño, logré aumentar casi unas 2 horas de sueño promedio en los últimos 5 años. Y eso realmente, hoy que estoy estudiando la neurolongevidad, me está dando un alivio, porque literalmente no podemos tener un cerebro que funcione muchos años si dormimos menos de 6 horas. Y eso ya lo sabemos. Hay una correlación directa con las enfermedades neurodegenerativas. Falta de grasa en tu alimentación, falta de sueño sostenido, casi es un pasaporte a la neurodestrucción. y me gusta lo que has comentado. O sea, a mí todo esto de los dispositivos me encantan porque te permiten aprender a conocerte. O sea, más allá de lo que te puedas conocer a nivel que ya era lo que hablábamos, vivimos desconectados no solamente de la naturaleza, sino de nosotros mismos. Pero todos estos dispositivos, tipo, yo siempre encuentro como una buena práctica el hecho de, por ejemplo, ponerte un monitor de glucosa continuo Ujú. para que veas cómo tu cuerpo reacciona a una Es misma excelente. comida en distintos horarios o a un tipo de comida en un contexto particular. Yo creo que es el biohacking lo que te permite justamente eso, ¿no? Aprender a conocerte Exacto. desde la tecnología, a través del uso de la tecnología. Exacto, exacto. Ese es un excelente tracker, es un excelente medidor, el de la glucosa. Aparte, hoy se hace muy sencillo, es como si fuese un pelo que entra dentro de tu cuerpo. Lo tenés instalado 2 semanas y podés saber cómo afectan los alimentos en tu bioindividualidad. Puede ser que a David un pan lo altere mucho menos que a mí en términos de pico de glucosa. Puedes ver cómo interfiere en tu sueño también, tu descanso. Hay muchas cosas que se pueden ver. El biohacking no es ni más ni menos, David, que un estilo de vida. Es un estilo de vida, es un estilo de vida de aquellas personas que optamos querer sacarle el máximo del jugo a este viaje que es la vida. Yo quiero vivir mucho porque tengo muchas ganas de hacer cosas que me interesan en este mundo. Yo tengo ganas de vivir mucho porque quiero disfrutar este viaje al máximo. Y yo quiero vivir muy sanamente porque quiero vivir mucho y quiero disfrutarlo a pleno. Entonces,
es importante saber que cuando uno entra en el estilo de vida del biohacking, que es el estilo de vida del wellness, de una persona que busca el bienestar, es muy difícil volver si realmente alcanzaste un alto estado de wellness, de bienestar. Es un viaje de ida, como digo yo. Es muy difícil volver si ya llegaste al punto en que te sentís muy bien, porque uno no quiere volver a sentirse en su vieja versión débil, en su vieja versión frágil, vulnerable físicamente o psíquicamente. Uno realmente descubre cierto potencial de superhumanidad cuando empieza a modificar ciertas variables. Y eso es algo que yo considero realmente maravilloso y que nos permite disfrutar con plenitud. Que es muy importante diferenciarlo de la obsesión, ¿no? Del mind freak, la persona que se enloquece realmente por querer alcanzar altos niveles de performance en todo. Eso ya es obsesión, eso te aleja del bienestar. Lo vemos, las zonas azules, yo no veo personas que sean centenarias y que estén obsesionadas con vivir sanamente, simplemente viven y disfrutan la vida y tienen hábitos muy buenos, Bueno, y pero te sin fijas en buscarlos. claro, y te fijas por otra parte que en el mundo deportivo de alto rendimiento no generalmente se solapa con la salud. O sea, Exactamente. allí te das cuenta Y que, termina muy bien. o sea, mira, y me has hecho acordar un vídeo que vi de una persona con sobrepeso y él decía que si uno pudiera ser capaz de poner a una persona con sobrepeso y obesidad en el cuerpo de una persona delgada, más nunca esa persona va a querer volver a ese sobrepeso o esa Ujú, obesidad. Y es ujú. un poco lo que tú mencionas y me pasa exactamente igual. Después de que tú descubres lo bien que se puede llegar a vivir, de la forma en la que uno lo hace, sin llegar a obsesionarse, es que no vas a volver atrás. Claro que sí. ¿Cuántas personas nos acostumbramos? Y me incluyo porque yo viví también de esa forma antes de empezar con este estilo de vida hace 5 años. ¿Cuántas personas, perdón, nos acostumbramos a vivir con procesos de inflamación abdominal después de comer, con migrañas, con cansancio, con sequedad en la boca, con dificultades para pensar, con neblina mental? ¿Cuántas personas nos acostumbramos a vivir durante mucho tiempo con medicamentos a nuestro alrededor? Teniendo una pastilla para todo, un polvo para digerir la comida pesada, una pastilla para poder mitigar también dolores o molestias. Nos acostumbramos, naturalizamos la enfermedad. Por eso es que cuando no detenemos esos procesos a tiempo, luego esas enfermedades terminan en esas 5 causas de mortalidad o de gran padecimiento que te nombré al principio. Te iba a comentar que ya hemos mencionado obviamente algunas de ellas. Tú has mencionado por lo menos la tecnología que hay en los anillos a día de hoy que te traquean incluso el sueño. Pero ¿qué herramientas hay allí fuera que a día de hoy que nos puedan permitir justamente mejorar a nivel de rendimiento físico o incluso la salud? ¿Te referís a otro tipo de dispositivos tecnológicos? Sí, como lo que hemos mencionado, las Ujú. gafas, el anillo, los trackers. Mi favorito es, sin lugar a dudas, el que tengo puesto en mis ojos en este momento. Es dentro del biohacking tecnológico, el dispositivo más económico, o sea, más accesible a la gente, más democratizable, por decirlo de alguna forma. Es una de mis obsesiones, por supuesto que todo lo que promuevo también se puede hacer en una versión low cost o gratuita. Y sin lugar a dudas, este sería el primero. La luz infrarroja sería mi segunda elección. El uso de ese dispositivo realmente puede traer beneficios enormes en nuestra producción de colágeno, en nuestra biogénesis y en aumentar la masa mitocondrial, es decir, nuestra planta, nuestra fuente de energía nuclear en cada célula puede llegar a incrementarse muchísimo, a mejorar su funcionalidad, vamos a tener un sistema inmune mucho más potente, vamos a generar sedación y disminución de contracturas, mejorías de la piel. Hay muchos beneficios que vienen en ese dispositivo con ese uso de luz, que no es ni más ni menos que el 70% de la luz que tenés en el sol del amanecer y del atardecer. ¿Sí? La franja de luz roja e infrarroja que tenemos en el sol es más del 70%. Entonces, de nuevo, estamos compensando, ¿sí?, algo que hemos dejado de hacer. Siempre me preguntan, Marcos, ¿podríamos aconsejarle a alguien que viva de una manera completamente desprovista de medicamentos o de suplementos? ¿Hay alguien que pueda vivir así hoy? Y yo les digo, sí, una persona que vive en el campo,
una persona que vive en la playa, una persona que vive en el bosque, que come alimentos basados en lo que le ofrece la naturaleza y come animales que no tienen ni antibióticos ni hormonas, que comen vegetales que no tienen agroquímicos ni pesticidas, que están expuestos al sol todos los días, que pisan el pasto, la tierra, personas que tienen un muy buen nivel de regulación de su estrés. Simplemente le daría un poquito más de vitamina C y omega 3 si es que no come de suficiente pescado. That's all. Ya está. No le daría Y nada es, más. es que básicamente es lo que tú decías, me parece clave la palabra compensar. Estamos compensando la desconexión de la que tú hablabas antes con la naturaleza. Exactamente. Hoy estamos empezando a entender que la deprivación sostenida del sol, es decir, la pérdida de contacto con la luz solar y la pérdida de contacto con la tierra, quizás puedan ser más relevantes que los problemas de alimentación o por falta de actividad física. En términos energéticos, en términos biológicos, lo que regula a nuestras células, ¿sí? No puede funcionar bien si estamos desconectados de la naturaleza. Entonces, podemos hacer múltiples esfuerzos, podemos estar full músculos, podemos comer súper sano, darle lo mejor a nuestro intestino, repararlo, sanar nuestra microbiota. Y sin embargo, si nosotros nos mantenemos alejados de la naturaleza, por algún otro lado va a empezar a fallar la máquina. Mire, a mí siempre me ha parecido curioso porque a mí hay una película que me fascinó la primera vez que la vi, que es Avatar, Mm, y siempre me llamó la atención de cómo las personas veían la película de Avatar y se quedaban maravilladas de cómo toda la conexión que había en ese mundo, ¿sabes? La conexión con la tierra, cómo los vínculos afectivos sí, y yo sólidos. decía, la gente no se ha dado cuenta, o sea, a día de hoy, obviamente, con todo el conocimiento que tengo, de que nuestro mundo es así. Lo que pasa es que no lo percibimos como lo veíamos en la película de Avatar. No se ilumina la tierra cuando la pisas, no te conectas con tu mascota de forma física cuando llegas y la Ujú. ves. Pero ocurre esa conexión. Y ocurre esa conexión con la naturaleza también. Es que nos hemos ido olvidando. Yo hablo de una amnesia ancestral, David. Son las palabras que le he dado para denominar este fenómeno. Es como si nos hubiésemos olvidado del poder que tenía en la regulación de nuestra salud psicofísica, el hecho de estar en contacto con la naturaleza. Pensá que hoy tenemos a más del 55, casi 60% de la población planetaria viviendo en zonas urbanas. De los casi 8.000 millones de humanos que somos en el planeta Tierra hoy, estamos viviendo más de la mitad en zonas urbanas y se estima que dentro de 10 o 15 años ya vamos a ser un 75% de los humanos los que vivamos en zonas urbanas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no logramos una integración de la naturaleza en nuestra vida urbana, estamos perdidos. Si nosotros realmente queremos seguir siendo fuertes, sólidos. Tenemos que movernos, pero tenemos que movernos allí, en nuestro contexto. Estamos diseñados para vivir en la naturaleza porque en realidad somos naturaleza. Formamos parte de la naturaleza. Tanto ladrillo, tanto cemento, estar, como dice un gran amigo Alejandro Junger, viviendo siempre en cajas o cubos con luces artificiales, trasladarnos en cajas con ruedas, solamente nos está debilitando más y más y más. Hasta que no Vivimos, entendamos eso, vivimos en una jungla de cemento. O sea, vivimos en una jungla. completamente, hay una frase que a mí me encantó que leí hace mucho tiempo, y es que somos simios, somos como simios ansiosos Ujú. viviendo en una jungla de cemento. O sea, estamos Sin completamente dudas. en un entorno tan ajeno a nuestra evolución que justamente nuestro cuerpo está desesperado por entender qué hacer con toda esa información. Exactamente. Nuestra biología no sabe qué está pasando todavía. No sabe qué está pasando, qué estamos haciendo. Es como si yo estuviese todo el tiempo pasándote por debajo del pie un poco de electricidad, pero es una electricidad que no llega a matarte rápidamente, pero todo el tiempo te está molestando y en un momento ya ni siquiera la percibís más. Pero eso te va a traer un problema. Entonces, el organismo está sin poder comprender este tipo de desconexión. Lo hemos desconcertado en estas últimas décadas.
Y esto una persona que vive en el campo, que vive en la playa y que nos está escuchando en este momento, entiende perfectamente lo que le estoy diciendo. Esa persona está viviendo en un estado de salud crónica. Esa persona puede perfectamente sostener una vida muy larga si logra la felicidad. Hay otras cuestiones que obviamente tienen que ver con tener una vida larga, si con su epigenética logra cambiar algunas cosas de su genética, pero básicamente todo está llevándonos a la reconexión con la naturaleza, que no implica, David, perder la urbanización. Yo soy un gran defensor de la vida urbana, ¿sí? En tanto y en cuanto logremos incorporar en la vida urbana aquellos factores que nos permiten seguir respetando nuestro diseño natural. Hace un rato te contaba que, por ejemplo, en el lugar en donde trabajo, que es el lugar en donde más horas paso al día, en mi consultorio privado, yo estoy instalando todo un set, ¿sí? de dispositivos y de contextos para recrear la naturaleza, paredes con plantas, es el próximo paso, con plantas hidropónicas, para recrear el contacto con el frío y el calor. Tengo mi tina de agua fría y ahora viene también mi sauna seco. Recrear el movimiento, atiendo a 3 o 4 pacientes por día pedaleando arriba de una bicicleta mientras los veo en mi computadora. No estoy quieto sentado todo el día. Y si no, me voy a un standing desk en donde atiendo de parado. Si nosotros logramos integrar el movimiento, los cambios térmicos y el contacto con la naturaleza en las zonas urbanas, podemos tener la posibilidad de disfrutar de todo lo que nos brinda esto, porque esto nos permite globalizar la experiencia, que todos podamos aprender mucho más. El humano se va volviendo más complejo, no podemos sacarle los teléfonos, las computadoras ahora, porque ya logramos un nuevo nivel evolutivo. Sin embargo, tenemos que evolucionar hacia la sabiduría, saber que si nos desconectamos de la naturaleza, de nada te va a servir tener 6G. Mire, yo también como apasionado de la tecnología, siempre ha sido mi pelea con toda esta narrativa de la reancestralización. O sea, y se lo he preguntado en varias ocasiones a distintos referentes como de esa propuesta, ¿no? Porque me da la impresión de que, visto desde esa perspectiva, o sea, com- eh, comparto completamente tu posición, ¿no? No podemos dejar de depender de la tecnología. Tenemos que buscar la forma de conectar ambos mundos. El mundo ancestral que nos dio la vida Ujú, y la tecnología que nos ha dado tantas ventajas a día de hoy. Porque si no, me da la sensación de que somos como el mono que no quiso bajar del árbol ujú. por miedo a morir y no evolucionó. O sea, somos el Exacto. primate que no quiere evolucionar y yo no lo veo sostenible a largo plazo con la ambición que tiene el ser humano si queremos ser una especie, o sea, y aquí, bueno, estoy tirando una Exacto. volada, pero si queremos ser una especie interplanetaria y queremos Ujú. salir del planeta Tierra, necesitamos la tecnología. Sin No duda. podemos ir a volver a vivir en unas cavernas con tal de tener salud y longevidad. Entonces tenemos que saber Exacto. utilizar la tecnología para apoyarnos y justamente como lo haces tú dentro de tu contexto como profesión, utilizarla para justamente conseguir esa longevidad. Sin duda que es así. De hecho, diste en la tecla, David. El humano, en realidad nuestro cerebro, quiere 3 cosas. Quiere evitar el dolor y buscar el placer. Quiere ahorrar energía y quiere fundamentalmente sobrevivir. Hablaste acerca de la posibilidad de irnos a otro planeta. Por supuesto, porque hasta los planetas se agotan, los recursos se agotan, o incluso nosotros mismos ya tenemos el poder de destruirlos. Entonces, estamos buscando exoplanetas o planetas diferentes. ¿Cómo podríamos llegar sin la tecnología? Sin dudas, que sería como el mono que se vuelve a subir al árbol. Eh, Definitivamente de la conciencia no se vuelve y no hay que volver. El conocimiento acumulado es maravilloso. Lo que el humano ha hecho en términos de evolución científica es majestuoso. Entonces, si lo combinamos con la ancestralidad, es sabio. La sabiduría radica ahí, en poder combinar ambas cosas que hoy el humano ya las tiene muy disponibles. Y allí es donde estaría realmente, yo creo que la clave justamente para conseguir esa longevidad saludable que se habla dentro, sobre todo del mundo del Exacto. Y por sobre biohacking. todo, aprovechar a pleno todas las cualidades que tenemos, potencialidades que tenemos los humanos. Realmente seguimos con la misma preocupación que Aristóteles. Nada cambió.
seguimos buscando la felicidad, seguimos buscando lo mismo. El tema es que hoy los humanos sabemos que hay ciertas cosas que si las seguimos alterando no vamos a poder ser felices. Nadie puede ser feliz con el intestino permeable. Nadie puede ser feliz con una depresión o con un cuadro de estrés sostenido, con ataques de pánico, con ansiedad. Nadie puede ser feliz si no duerme. Entonces, hoy lo que sabemos es que para alcanzar la felicidad ya estamos mucho más desafiados que Aristóteles. Estamos mucho más desafiados hoy porque hay tantas más variables que manejar que el ser humano, si bien tiene la ciencia y tiene, por ejemplo, la medicina que te puede sanar y te puede salvar la vida frente a una infección, un motivo por el cual antes los humanos moríamos en un muy poco tiempo, o te comía un depredador, o tenías accidentes graves. Esas eran las 3 causas de muerte de un humano antes. Accidentes graves, infecciones y un depredador que te devore. Hoy morimos por las otras 5 causas que te nombré que están ligadas a nuestros hábitos. Entonces, hoy tenemos el poder de la ciencia, la tecnología y la medicina pueden llegarnos a un alto nivel de supervivencia. Sin embargo, tenemos muchas veces el cerebro mucho más chiquito que el de un chimpancé. Entonces seguimos haciendo cosas tontamente. No duermo y me quedo mirando una pantalla, como mal, me quedo quieto, no me muevo, me desconecto de la naturaleza, a pesar de tener la información. Ese es el gran tema, ¿no? Es que hoy estamos hasta infoxicados, estamos intoxicados de información y sin embargo mucha gente hace la, es como si no pudiesen escuchar que ya sabemos qué es lo que si cambiamos nos puede permitir tener una chance de vivir mucho y muy bien. Sí, yo creo que eso es lo paradójico de todo, que la información está allí fuera y aún así nos hacemos ciegos ante la información que está allí fuera y está disponible para todos por igual. Exacto. Y es curioso que hayas mencionado el tema de los chimpancés porque justamente veía un estudio que mostraba que si aquellas personas que se mueven lo que se mueve un chimpancé o un bonobo, que se mueve entre 3.500 y 5.000 pasos, Ujú, aumentan el riesgo de muerte por cualquier causa. Y si nos moviéramos como se mueven los Hadza, que son cazadores-recolectores, el hombre en particular, que se mueve más de 15.000 pasos, ujú. pudiéramos reducir el riesgo de muerte hasta en un 50%. Exacto. Entonces te estás dando cuenta de que justamente tenemos que buscar la tecnología allí fuera, ya que no Ujú, necesitamos ir a recolectar y a cazar porque tenemos acceso a un supermercado con miles de calorías de forma instantánea ujú, a la distancia de un botón, porque lo podemos hacer desde el móvil. Tenemos que buscar herramientas como las que tú has mencionado, que utilizas tú en el día a día. ujú. Y por eso te quería preguntar, ¿cómo es el día de un biohacker? Hmm. Yo puedo decir cómo es el día de este biohacker. Eh, despertar, buscar la luz natural lo antes posible y si no, seguir usando blue blockers hasta que salga el sol. Evitar al máximo las luces artificiales por la mañana y tratar de hacer un trabajo profundo, intelectual en las primeras horas del día. En este momento estoy escribiendo, por ejemplo, desde las 5:30 de la mañana aproximadamente hasta las 7. Luego hidratarme muy bien, salir inmediatamente cuando sale la luz del sol a moverme, entrenar duro, darle fuerte todos los días. Un entrenamiento fuerte, vigoroso, un trabajo de fuerza que mantengo desde hace 26 años consecutivos. Nunca descansé, nunca corté, nunca frené. Eh, Luego disponerme para ir a trabajar. Ahí viene la parte en donde este psicólogo entra a un consultorio que hoy es casi un laboratorio biohacker, lleno de dispositivos por todos lados, en donde busco dar el máximo, el 100% en lo que amo hacer, que es ayudar a las personas a que vivan mejor. Y eso lo hago justamente de esta forma, ¿no? A veces sentado, luego me paro, luego en movimiento arriba de una bicicleta, cuando eso sería algo que Freud creo que se volvería a la tumba una y otra vez si escucha que en lugar de estar teniendo a un paciente en un diván, el psicólogo está teniendo al paciente enfrente sentado pero en una bicicleta. Eh, es realmente maravilloso lo que podemos llegar a hacer y muchas veces es más simple de lo que pensamos, ¿sí? Podemos seguir haciendo las cosas mal, pero también podemos hacerlas muy bien. Luego me retiro, digamos, empiezo un proceso de wind down, me voy a mi casa, eh,
preparo un ambiente lo más parecido al ambiente de la cueva, fresco, silencioso, de disfrute, de conversación con la persona que tengo al lado y simplemente después me voy a dormir. No, de verdad te lo preguntaba porque estoy seguro que, bueno, obviamente estrategias habrán muchas como para adaptar ese, porque yo lo que siempre intento que la gente comprenda de que habría que, no hay que volver a la cueva como mencionábamos antes, Ujú, pero hay que mantener una coherencia de lo que estaría ocurriendo fuera o lo que se espera tu cuerpo de ti ujú. por justamente ese entorno ancestral que lo hemos perdido e irlo a buscar dentro de casa. En las horas del Exacto, día, pues movimiento, exposición al sol, el exacto. amanecer, esta contemplación de repente del amanecer, o Ujú, esta lectura, el journaling, este trabajo como mucho más interno, introspectivo, exacto, es buscar simplemente darle al cuerpo lo que él se espera de ti. O sea, aquí no hay tampoco ningún seguro secreto que ni sí, ningún misterio. Y seguro que yo te quería preguntar algo, porque sé que ya tienes varios años dentro del mundo del biohacking y sé que también hay mucha pseudociencia y magufos, como se llaman allí fuera. sí. ¿Cómo Ujú, hace Marcos para distinguir de lo que realmente funciona ujú. de lo que puede ser puro efecto placebo? Ok, es el tema de esta era el que estás tocando. Como estamos en la era de la infoxicación, en donde estamos intoxicados de tanta información que circunda, es la era de la distinción, digo yo. Es la era en donde tenemos que aprender a distinguir la información verídica y relevante de la que no lo es. Es la era en donde tenemos que aprender a cuidar más que nunca nuestro activo más precioso, que es el tiempo, que nadie te lo devuelve. Es la era en donde por eso tenemos que saber gestionar nuestro foco, nuestra atención. Entonces, ¿cómo hago? Sigo usualmente los consejos o leo la literatura de referentes serios que sé que realmente estudian, que realmente están abocados a un trabajo profundo y detallado de lo que les interesa. Entonces sigo a científicos, también a amigos o colegas médicos o psicólogos que realmente saben mucho de estos temas, muchos del ambiente del biohacking. Dentro de la rama de la psicología, la verdad es que no conozco, pero sí muchos dentro de la rama de la medicina. Y el estilo de psicología con el que yo trabajo tiene como ejes troncales conceptos fundamentales de la medicina, especialmente funcional y ortomolecular, y también de la medicina cuántica. Entonces, lo que hago es eso por un lado, garantizarme la fuente, de que la fuente sea confiable, y luego igualmente evalúo que esa información se adecue a mi vida e individualidad, ¿no? Porque a mí me pueden dar un excelente consejo y una persona que lo ha estudiado mucho y sin embargo que eso no cuadre con lo que necesita mi biología. Por ejemplo, un estilo alimentario. Puedo empezar a probar la dieta cetogénica y si al tercer mes, en lugar de fortalecerme, a mí me debilita, probablemente voy a ir a otra, voy a ir a una paleo, voy a ir a una mediterránea, voy a ir a una low carb. Voy a buscar cuál es la que realmente se adecua a mis necesidades biológicas y culturales y contextuales. Entonces, siempre se trata también de, como dicen todos los biohackers, es decir, usar nuestro organismo como nuestro propio laboratorio. Ese es el primer axioma. Uso mi organismo como mi laboratorio. El segundo es mido los resultados. Y el tercero es comparto con mi comunidad. Si un biohacker no hace alguna de esas tres cosas, no puede ser llamado un biohacker. Si un biohacker simplemente experimenta, prueba, mide y después se guarda las cosas y no las comparte de alguna forma con el mundo, si no comparte, no genera tribu, no está dentro del espíritu de un verdadero biohacker. Entonces, esos son los tres principios que me rigen. Yo creo que eso al final es lo más bonito del trabajo que tienes tú, el trabajo que tengo yo, es el compartir. Claro que sí. Porque al final de qué vale, ¿no? Toda esa investigación, todo ese conocimiento, esa experimentación, si luego no tienes con quién compartirlo. Tú hablabas antes de que detrás de uno, o sea, o uno de los secretos para esa longevidad saludable es justamente el amor, el compartir las Exactamente. experiencias, ¿no? Más allá Exactamente. de todo lo que hemos hablado, ¿no? La exposición al sol, el movimiento, la alimentación. Nada de todo lo que hablamos tendría sentido si no estuviésemos buscando la felicidad y si el humano no estuviese atravesado por el amor. Es la dimensión en la que vivimos. Vivimos atravesados por dos dimensiones en realidad, que es la de la temporalidad y la del amor.
Nosotros somos los únicos animales, por lo que sabemos hasta ahora al menos, que sabemos que vamos a morir, que tenemos conciencia de la finitud. Si yo agarro un gorila, un chimpancé o un orangután, los tres simios superiores, los tres primates superiores, que son hermanos del homínido, de nosotros, y yo le pregunto a un orangután que sabe hablar lenguaje de señas, ¿qué le pasa cuando pierde a un ser querido? Él me va a decir, estoy triste, se murió Jane. Sin embargo, él no sabe que va a morir también. No tiene autoconciencia, no tiene la capacidad de ser consciente de su propia conciencia y tampoco tiene la capacidad de poder predecir la propia mortalidad. Nosotros sí sabemos que vamos a morir. Y eso puede ser cruz, nuestra gran cruz, nuestro gran motivo de sufrimiento y padecimiento en la vida, o puede ser nuestra mayor salvación. Eso puede hacer que yo quiera aprovechar la vida al máximo. Entonces, realmente disfrutar el proceso de la vida sabiendo que es un ratito, que es un momento, que es acotada en el tiempo, creo que allí radica la mayor magia. Y si eso no se vive en la dimensión del amor, ¿qué sentido tiene la vida? Es como un mundo sin música, un mundo sin árboles, un mundo sin amor. Ahí pierde, sí, yo No tiene también. sentido. Nada tiene sentido. Pierde. Y es curioso, ¿no? Que al final nos creamos, no sé, aquí me pongo un poco filosófico, ¿no? Pero nos creamos seres tan superiores y al final seamos igual de básicos que las mismas personas que recorrieron este planeta hace 2000 años, 3000 años o más, ¿no? Que Exactamente. nos mueva exactamente lo mismo. Y hay algunas personas que ven el biohacking como un poco como jugar a ser dioses y lo critican desde este punto de vista o como un riesgo para la salud. ¿Qué, ¿Cómo respondes tú a, Yo a creo esas que eso críticas? tiene que ver con esta obsesión, ¿no? Con estas personas o estos personajes que tienen una suerte como de obsesión de encontrar la perfección en todo lo que hacen. Que ya no es que solamente usan su organismo como su laboratorio, que se sienten un experimento humano, ¿sí? Y que lo quieren llevar a un extremo. Eso no es wellness. Sí es biohacking, pero no es un biohacking que te va a llevar al bienestar. Y realmente creo que eso se aleja. Mira, yo tengo digamos, un principio que es 70-30, está muy bien. Hacer las cosas bien el 70% del tiempo y el 30% restante, hacerlas no tan bien, lo cual no quiere decir hacer un desastre. Hacerlas no tan bien, ser más flexible, ¿sí? Allí radica también la clave. Si yo quiero hacerlas un 80-20, ok, puede ser en una etapa de alto rendimiento. Quiero performar mejor en algo. Bien, lo voy a hacer cuando tengo un objetivo brutalmente importante. Pero si yo quiero llegar al 90-10, algo malo me está pasando. Y si quiero llegar al 100, estoy perdido. Quiere decir que realmente estoy enfermo. Y ahí es donde una persona tiene que saber distinguir que eso no es un camino sano, que eso es un camino enfermo. Nadie tiene que buscar la perfección. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y que además esa búsqueda obsesiva por la perfección te termina ocasionando un estrés que al final termina arruinando todo el esfuerzo por conseguir salud. O sea, es lo paradójico de todo, ¿no? Sin Al duda. final el estrés lo que nos jode lo jode y lo que está jodido lo empeora. Entonces, si Exactamente. toda esa obsesión te va a llevar a mayor estrés en tu vida, al final estás tirando un poco por tierra todo el trabajo. Y, y sí, ya para ir cerrando, me gustaría, Marcos, que hay cierta preocupación por la privacidad y la seguridad, sobre todo con los datos que se comparten a través de todos estos dispositivos que Ujú. se utilizan. Yo me entrego. A la ciencia. Ya lo decidí ¿Verdad? hace tiempo, que sepan todo de mí. De hecho, soy una persona pública. Pero sí, es un tema muy importante, ¿no? Literalmente, si una empresa como Google, vamos a llamarlo de ese modo, decide utilizar para saber cómo gestionar sus seguros de vida, decide utilizar todos los datos que envía mi Oura, por ejemplo, saben muy a ciencia cierta echar digamos, como un pronóstico de cuánto yo podría vivir, cuánto me voy a enfermar, cuánto no, cuánto le voy a costar ese seguro. Realmente estamos hoy siendo digitados y atravesados por los datos. La búsqueda de datos es una de las cosas más ansiadas por la mayor parte de las empresas del mundo
y obviamente la privacidad es lo más hackeado, ¿no? En ese sentido. Yo creo que tomando un poco unas frases de Yuval Noah Harari, el escritor de Sapiens, de Homo Deus y de 21 principios para el siglo XXI, de esa trilogía maravillosa, él dice que cuando ya la era de la tecnología sigue avanzando cada vez más y más y más, vamos a llegar a un punto en que todo absolutamente va a pertenecer al territorio de lo público y que para poder llegar al terreno de lo privado vamos a tener que meditar. Como que va a ser la única forma en que vamos a poder conectarnos con una parte esencial nuestra que no está siendo hackeada por nadie. Entonces, me parece que estamos yendo hacia ese territorio. Es peligroso, asusta, angustia, genera ansiedad. Y a algunos simplemente no les molesta tanto. Yo me entregué. En ese sentido, no lucho para que no tengan mis datos. No hago nada para que no tengan mis datos. Cada vez que estamos poniendo un tilde en donde digo acepto sus términos y condiciones, estoy entregando mis datos. Bueno, la realidad es que nadie lee lo que ponen los términos y Nadie, condiciones. nadie. Así que todos estamos entregados a la ciencia. Nada, de verdad que ha sido un gustazo, Marcos, el poderte hacer esta entrevista. Sé que, bueno, obviamente tienes muchos años de experiencia, mucho conocimiento detrás. Sé que luego tienes por allí proyectos interesantes que ya seguramente luego me los contarás en privado. Así que nada, agradecerte y quiero que seas tú quien se despida de este episodio y que les recuerdes a todos dónde te pueden ir a escuchar, a seguir aprendiendo de Marcos Apud y de seguir aprendiendo de todas las locuras que ponen en práctica en tu día a día. Exactamente, sigan a este loco. ¿Dónde me pueden seguir? Empiezo por ahí, @marcosapud_ok. Mi red de Instagram es hasta ahora el medio más masivo en donde yo comparto la información de valor de manera gratuita a la gente, en donde aporto mi granito de arena. Y hay también una plataforma hoy que he creado en este último tiempo, que ya tiene hoy a una semana y media 1000 personas suscriptas dentro, una plataforma de comunidad que se llama Universo Wellness, en donde justamente compartimos continuamente en comunidad, en tribu, información que nos ayuda a todos, información y experiencias ligadas al bienestar. Y estamos conectados ahí en ese lugar. Así que esas son las dos formas de contactarme o de poder saber qué estoy haciendo, cuál es mi trabajo actual. Y luego te agradezco a vos por esta charla divina, este momento compartido. Sé que realmente tenés un trabajo muy concienzudo también, sigo tu trabajo, es maravilloso. Y lo que te puedo decir, David, es que estamos trabajando en red. Estamos trabajando en red. Vos, yo y muchas personas más estamos trabajando para poder dejarle algo bueno al mundo. Y lo único que diría para despedirme es que cada uno de nosotros, todas las personas que nos están escuchando en este momento, todos somos una gema para algo. Todos somos un bien escaso para algo. Todos podemos dar una contribución que sea única al mundo. Entonces, simplemente animarse a ver cuál es esa cosa que yo sé hacer de una forma que nadie más puede hacer y darle al mundo eso con escalabilidad. Cuando encuentres eso que realmente sea tu propósito y que le hace bien al mundo, proponete hacerlo con escalabilidad. Nunca pienses en hacerlo chiquito, poquito. Hacelo por lo menos 10 veces más grande de lo que lo estás haciendo hoy. Esa es mi regla moral en el funcionamiento de esta vida. Así que gracias por invitarme a esta charla y a seguir compartiendo mucho más con la gente, ¿no? Agradecido y me encantó esa frase. Todos somos una gema Así para es. el mundo. Gracias, Marcos. Gracias a vos, David.